Hola a todos. Hoy analizaremos Josué capítulo 5. Este pasaje constituye una pausa sorprendente en la narración. Israel había cruzado milagrosamente el Jordán y se encontraba a las puertas de Jericó. Humanamente, aquel era el momento ideal para atacar. Los habitantes de Canaán estaban aterrorizados y sus defensas parecían vulnerables. Sin embargo, Dios no ordenó una ofensiva inmediata. Antes de conquistar ciudades, el pueblo de Israel debía renovar su relación con Él. El capítulo presenta 4 escenas fundamentales. 1. Los enemigos pierden el valor. 2. Israel renueva la señal del pacto. 3. El pueblo celebra la Pascua. 4. Josué se encuentra con el príncipe del ejército de Jehová. La gran enseñanza es clara. La preparación espiritual debe preceder a las victorias exteriores. La generación que salió de Egipto había muerto en el desierto debido a su incredulidad. Sus hijos estaban ahora en Canaán, pero muchos no habían recibido la circuncisión, señal del pacto dado a Abraham. Además, probablemente habían transcurrido décadas desde la última celebración regular de la Pascua. Antes de comenzar la conquista, Dios llevó a Israel de regreso a los fundamentos de su identidad: el pacto, la redención, la obediencia, la santidad y la presencia divina. El pueblo de Israel no debía entrar en Canaán como una simple fuerza militar, sino como el pueblo del pacto. Cuando los reyes amorreos y cananeos supieron que Dios había secado el Jordán, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos. Dios no solamente abrió el camino para Israel, también utilizó el milagro para debilitar moralmente a sus enemigos. El cruce del Jordán demostró que el Dios de Israel controlaba la naturaleza. Las aguas no podían detener a su pueblo. La muerte de Moisés no había terminado con la dirección divina. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo continúa obrando. La entrada de Israel en Canaán era inevitable. Rahab ya había declarado que los habitantes de Jericó estaban atemorizados por lo que Dios había hecho en Egipto y contra los reyes amorreos. El cruce del Jordán confirmó sus temores. Israel todavía no había lanzado una flecha ni levantado una espada, pero Dios ya estaba actuando en el corazón de sus adversarios. Esto nos enseña que Dios puede obrar anticipadamente en circunstancias que aún no conocemos. Mientras nosotros vemos obstáculos, Dios puede estar preparando caminos, oportunidades y personas. Precisamente cuando los cananeos habían perdido el valor, Dios ordenó circuncidar a los israelitas. El procedimiento incapacitaría temporalmente a los hombres para combatir. Desde una perspectiva militar, parecía una decisión peligrosa. Desde la perspectiva de la fe, era una declaración. La seguridad de Israel no dependía de su capacidad para defenderse, sino de la protección de Dios. En los versículos 2 al 9, Dios ordenó a Josué fabricar cuchillos de pedernal y circuncidar a los hijos de Israel. Dios había establecido la circuncisión con Abraham. Dice Génesis 17:13, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. La circuncisión recordaba que Israel pertenecía a Dios. Había sido escogido para una misión. Debía vivir en obediencia. Dependía de la promesa divina. No podía mezclarse espiritualmente con las naciones paganas. No era un rito mágico. Su valor dependía de una vida comprometida con Dios. Los varones que salieron de Egipto habían recibido la señal del pacto, pero murieron en el desierto por su incredulidad.
La nueva generación necesitaba asumir personalmente su identidad espiritual. Los hijos no podían vivir solamente de la experiencia de sus padres. Debían entrar individualmente en una relación de pacto con Dios. Cada generación necesita tener su propio encuentro con Dios. La fe puede ser enseñada, modelada y transmitida, pero no puede heredarse automáticamente. Antes de enfrentarse a los cananeos, Israel debía decidir a quién pertenecía. Dios estaba enseñando que la consagración viene antes del servicio, la comunión viene antes de la actividad, la obediencia viene antes de la victoria, el carácter viene antes de las conquistas, la relación con Dios viene antes de los resultados visibles. Es posible ganar reconocimiento humano y perder la comunión con Dios. Para el Señor, la victoria espiritual interior es más importante que el éxito exterior. Dice el versículo 9: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso el lugar recibió el nombre de Gilgal, relacionado con la idea de quitar o hacer rodar algo. El oprobio de Egipto puede referirse a diferentes realidades relacionadas: la vergüenza de la esclavitud, la condición de una generación sin la señal del pacto, las burlas egipcias ante la posibilidad de que Israel muriera en el desierto, las antiguas actividades de incredulidad y dependencia de Egipto. En Gilgal, Dios confirmó que la época de la esclavitud y peregrinación habían terminado. Israel comenzaba una nueva etapa. Dios no solamente quiere sacarnos de nuestro Egipto, también desea quitar Egipto de nuestro corazón. Podemos haber abandonado físicamente una situación pasada y continuar viviendo bajo la culpa, el temor, la mentalidad de esclavitud, los antiguos hábitos, la incredulidad, la nostalgia por la vida anterior. La gracia de Dios nos concede una identidad nueva. Dice el versículo 10: Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó. La Pascua conmemoraba la noche en que Dios liberó a Israel de Egipto. La sangre del Cordero había protegido a las familias israelitas del juicio. Antes de conquistar la primera ciudad, Israel debía recordar que su existencia como pueblo no se debía a su poder, sino a la redención divina. El mensaje de la Pascua era: antes de ser conquistadores, ustedes fueron esclavos rescatados por gracia. Al celebrarla en Canaán, Israel recordaba el pasado: Dios nos liberó de Egipto. El presente: Dios nos hizo cruzar el Jordán. El futuro: Dios cumplirá la promesa de entregarnos la tierra. La memoria de la fidelidad pasada de Dios alimentaba la confianza para los desafíos futuros. La primera gran actividad de Israel en Canaán no fue una reunión militar, sino una celebración espiritual. Antes de la caída de Jericó hubo circuncisión, descanso, Pascua, adoración y encuentro con Dios. La adoración no es una actividad secundaria para cuando no existen problemas. Es una preparación esencial para enfrentar las batallas de la vida. En Josué 5, 11 al 12 dice: Después de celebrar la Pascua, los israelitas comieron del fruto de la tierra. Al día siguiente cesó el maná. Durante 40 años, Dios alimentó a Israel en el desierto. Cada mañana, con excepción del sábado, el maná aparecía como evidencia de su cuidado. Ahora el pueblo podía comer de los frutos de Canaán. El milagro extraordinario terminó porque ya no era necesario.
Esto no significaba que Dios hubiera dejado de proveer. La forma de la provisión había cambiado. Antes Dios los alimentaba mediante el maná. Ahora lo hacía mediante los frutos de la tierra. A veces pensamos que Dios solamente está obrando cuando sucede algo extraordinario. Sin embargo, su providencia también se manifiesta mediante el trabajo, la tierra, la familia, la comunidad, los recursos ordinarios y las oportunidades cotidianas. El mismo Dios que envía maná también produce la cosecha. En el desierto, Israel recogía el maná. En Canaán debía cultivar, administrar, construir y defender la tierra. La promesa no eliminaba la responsabilidad. Entrar en Canaán significaba pasar de una dependencia infantil a una participación madura en los propósitos de Dios. Existen momentos en los que Dios nos sostiene de manera extraordinaria, pero también llegan etapas en las que nos invita a trabajar, organizar, sembrar, preservar, administrar responsablemente, desarrollar las capacidades recibidas. La desaparición del maná no fue abandono, sino señal de crecimiento. En los versículos 13 al 15 dice que mientras Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre con una espada desenvainada. Josué le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta fue: no. Mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Esta es la escena culminante del capítulo. Probablemente Josué contemplaba las fortificaciones de Jericó y consideraba cómo podría conquistar la ciudad. De pronto descubrió que no estaba solo. El encuentro enseñó que la conquista no dependía principalmente de las estrategias de Josué. El verdadero comandante acababa de presentarse. Josué quiso saber si aquel guerrero estaba del lado de Israel o del lado de Jericó. Su respuesta fue literalmente no. El príncipe del ejército de Jehová no vino para incorporarse a la causa de Josué. Josué debía someterse a la causa de Dios. La pregunta fundamental no es: ¿está Dios de mi lado?, sino: ¿estoy yo del lado de Dios? No debemos utilizar a Dios para apoyar nuestros proyectos. Nuestros planes deben colocarse bajo su autoridad. Josué era el líder humano de Israel, pero no era el comandante supremo. La autoridad final pertenecía al Señor. Aquel encuentro liberó a Josué de dos peligros: la autosuficiencia después del cruce del Jordán y el temor frente a las murallas de Jericó. Josué no necesitaba confiar en sí mismo, ni desesperarse por su debilidad. Necesitaba someterse al verdadero comandante. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Versículo 14. En otros relatos bíblicos, los ángeles creados rechazan la adoración humana. Sin embargo, este personaje la recibió y declaró santo el lugar. Por eso, muchos intérpretes cristianos identifican el príncipe del ejército de Jehová como una manifestación divina y preencarnada de Cristo. La orden recuerda el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente. Dios se manifestó en una zarza en el caso de Moisés. Con Josué, Dios apareció como guerrero. Con Moisés, debía liberar a Israel. En Josué, debía introducirlo en Canaán. Moisés debió quitarse el calzado. Josué también se quita el calzado. Cuando Moisés, el lugar era santo. Con Josué, el lugar también era santo. Con Moisés, Dios garantizó su presencia. Con Josué, Dios asumió el mando. Así como Dios estuvo con Moisés,
también estaría con Josué. La identidad del lugar no procedía de la tierra misma, sino de la presencia divina. Antes de recibir instrucciones militares, Josué debía adoptar una actitud de reverencia, humildad y obediencia. En este capítulo también observamos a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el verdadero Cordero Pascual. La Pascua señalaba hacia Jesús, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Así como la sangre del Cordero protegió a Israel del juicio, la sangre de Cristo ofrece perdón y salvación. Cristo quita nuestra vergüenza. En Gilgal fue quitado el oprobio de Egipto. Mediante Cristo son quitadas nuestras culpas y condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El Evangelio no solamente perdona nuestro pasado, también nos concede una identidad nueva. Cristo realiza la circuncisión del corazón. El Nuevo Testamento presenta una realidad espiritual más profunda que la señal exterior. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de manos. Colosenses 2:11. Cristo desea quitar del corazón el orgullo, la rebelión, la incredulidad, el egoísmo, el apego al pecado. La verdadera pertenencia al pueblo de Dios se evidencia mediante un corazón transformado. Cristo es el verdadero alimento. El maná sostuvo físicamente a Israel, pero señalaba hacia una provisión superior. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan 6:35. Las provisiones materiales son temporales. Cristo satisface la necesidad más profunda del ser humano. Cristo es el príncipe del ejército celestial, el personaje que recibió la adoración de Josué y declaró santo el lugar, refleja la autoridad divina de Cristo. En Apocalipsis, Jesús también aparece como un guerrero victorioso que dirige a los ejércitos celestiales. Él no es solamente el Salvador humilde que murió en la cruz, también es el Rey soberano que vencerá definitivamente el pecado. Cristo dirige la batalla. Josué descubrió que la victoria sobre Jericó no dependería de su experiencia militar. Cristo asumió la dirección. De la misma manera, la victoria sobre el pecado no se consigue solamente mediante fuerza de voluntad. Dependemos de Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Josué capítulo 5 enseña que la mayor necesidad de Israel no era una estrategia para derribar las murallas de Jericó. Necesitaban renovar el pacto, recordar la redención, aceptar una nueva etapa de dependencia y reconocer el verdadero comandante. Antes de entregarles la ciudad, Dios quiso conquistar el corazón de su pueblo. Las murallas exteriores caerían en Josué 6, pero primero debía caer las murallas interiores de la autosuficiencia, el olvido, la incredulidad, la desobediencia, el orgullo humano. El mensaje central del capítulo puede resumirse así: no estamos preparados para enfrentar nuestras batallas hasta que hayamos reconocido la santidad, la autoridad y la presencia de Cristo. Quizás tienes una Jericó delante de ti, una dificultad, una decisión, una tentación o un futuro incierto. Antes de preguntarle a Cristo si está de tu lado, colócate tú de su lado. Póstrate como Josué. Entrégale el mando. Recuerda que fuiste redimido por la sangre del verdadero Cordero Pascual. Permite que Cristo quite tu culpa, transforme tu corazón y dirija cada batalla. Cuando Cristo ocupa el mando, las murallas dejan de ser el centro de nuestra atención. La presencia del comandante se convierte
en nuestra seguridad. Gracias por acompañarme en el análisis de este capítulo. Nos vemos en el próximo video.